El aeropuerto Benito Juárez servía de actividad bajo el peso de una tormenta inesperada. Pasajeros impacientes llenaban los pasillos, arrastrando maletas y quejándose por los retrasos anunciados a cada minuto. Roberto Herrera, sentado en un rincón apartado de la sala VIP, revisaba los últimos detalles de su presentación para un proyecto en Monterrey. La lluvia afuera no era nada comparada con el terremoto emocional que estaba a punto de sacudir su vida. Un anuncio interrumpió sus pensamientos. El vuelo AM-219 con destino a Monterrey tendrá un retraso aproximado de 3 horas. Roberto maldijo en voz baja, guardando su laptop. Miró su reloj y decidió aprovechar el tiempo para pedir un café y relajarse un poco. En la fila del pequeño bar dentro de la sala VIP, una risa familiar hizo que su cuerpo se tensara. Era un sonido que no había escuchado en años, pero que reconocería en cualquier lugar. Lentamente, giró la cabeza hacia el origen de aquel eco del pasado. Allí estaba ella, Carmen Velasco, más elegante que nunca, conversando con 3 adolescentes que la acompañaban. La sorpresa lo golpeó con fuerza. Mientras la observaba, cada detalle encajaba como piezas de un rompecabezas que no sabía que había estado resolviendo. Los 3 jóvenes, un chico de cabello corto que gesticulaba mientras hablaba, otro que miraba su celular con desinterés y un tercero que jugaba distraído con una botella de agua, le resultaban inquietantemente familiares. Era como mirar 3 versiones de sí mismo en su juventud. El aire se volvió denso. Una pregunta silenciosa lo golpeó con la fuerza de un relámpago. ¿Eran ellos? ¿Podría ser posible? El sudor frío recorrió su espalda mientras trataba de encontrar una respuesta lógica a lo que estaba viendo. Sus manos temblaban cuando se acercó, incapaz de mantenerse al margen. La voz de Carmen interrumpió su trance. «Roberto», dijo ella, con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. El silencio que siguió pareció contener años de palabras no dichas. Roberto buscó en su mirada una respuesta, pero lo único que encontró fue una verdad que empezaba a materializarse con dolorosa claridad. Antes de que pudiera articular una palabra, uno de los adolescentes se acercó. Su voz rompió el incómodo momento. «Mamá, ¿lo conoces?», preguntó con curiosidad. Carmen tragó saliva y asintió lentamente, desviando la mirada hacia Roberto. «Sí, Miguel. Él es el licenciado Herrera, un antiguo amigo de la universidad». El nombre resonó en la mente de Roberto como un eco distante. Miguel. Un nombre que él mismo había soñado para su primer hijo. Ahora, ese sueño estaba de pie frente a él, junto a 2 jóvenes más que no dejaban de recordarle el pasado. El terremoto que había sentido en su interior estaba apenas comenzando. ¿Qué harías si un encuentro inesperado te revelara verdades que creías imposibles? Comparte en los comentarios si alguna vez una sorpresa del destino cambió tu vida. La tormenta afuera parecía reflejar el torbellino que se desató en el interior de Roberto. Su mente viajaba a 1000 por hora, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Carmen, el amor que había dejado atrás, estaba ahí frente a él, y con ella, 3 adolescentes que parecían ser más que simples coincidencias de la genética. «Roberto, creo que tenemos que hablar», dijo Carmen, su voz apenas un susurro, mientras los 3 jóvenes intercambiaban miradas confundidas. Los muchachos se alejaron hacia la cafetería cercana, sin quitarle los ojos de encima. Carmen esperó a que estuvieran fuera de alcance y luego se sentó frente a Roberto. Sus manos temblaban ligeramente al acomodar el bolso sobre la mesa. «Por favor, dime que estoy equivocado», murmuró Roberto, su voz cargada de incredulidad. Ella lo miró directamente a los ojos, con una mezcla de arrepentimiento y determinación. No había lugar para mentiras ni evasivas. «No estás equivocado», admitió finalmente. Su confesión parecía detener el tiempo. Roberto sintió como si el peso de los años le cayera de golpe sobre los hombros. «¿Por qué, Carmen? ¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz se quebró ligeramente, reflejando el remolino de emociones que lo invadía. Carmen respiró hondo antes de responder. «Cuando te fuiste a Oaxaca, cuando aceptaste ese trabajo, yo supe 2 semanas después que estaba embarazada. Pero eran 3, Roberto, 3. No podía arruinar tus sueños. Sabía lo que significaba para ti esa oportunidad, y pensé que estaba haciendo lo correcto al no decírtelo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, casi tangibles. Roberto apretó los puños sobre la mesa, luchando por procesar la magnitud de lo que ella acababa de confesar. «¿No crees que merecía tomar esa decisión yo?», preguntó, su voz más controlada ahora, pero con un filo de dolor que no podía ocultar. Carmen lo miró con tristeza y, por un momento, parecía a punto de derrumbarse.
pero no lo hizo. Había pasado demasiado tiempo justificando su decisión para permitirse dudar ahora. Pensé que te estaba protegiendo. Y también a ellos, respondió, con una firmeza que no alcanzaba a disimular su arrepentimiento. Roberto desvió la mirada hacia los ventanales del aeropuerto, donde la lluvia caía en finos hilos sobre las pistas iluminadas. Los veía allí, a lo lejos, los 3 chicos que llevaban su sangre. Miguel parecía el estratega, Daniel tenía una energía desbordante, y Jorge, más reservado, mostraba una sensibilidad que Roberto reconocía como propia. Cada uno de ellos era un reflejo de algo que él había perdido en el camino. ¿Ellos lo saben?, preguntó finalmente, volviendo su atención hacia Carmen. Ella negó con la cabeza. Hasta hoy, no. Pero creo que ya empezaron a darse cuenta. Son inteligentes, Roberto, igual que tú. Antes de que él pudiera responder, los 3 muchachos regresaron. Miguel llevaba un aire de curiosidad mezclado con cautela, Daniel parecía molesto, y Jorge, como siempre, callado, analizaba todo con una mirada tranquila pero intensa. ¿Qué está pasando?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio con una voz firme que denotaba su rol de líder entre los hermanos. Carmen miró a Roberto, buscando una señal. Él asintió lentamente, sabiendo que no había vuelta atrás. Era el momento de enfrentar la verdad. Chicos, hay algo importante que necesitan saber, comenzó Carmen, su voz temblando ligeramente. El licenciado Herrera no es solo un antiguo amigo de la universidad, él es su padre. El silencio que siguió fue como un muro invisible que se alzó entre ellos. Miguel dejó caer su teléfono sobre la mesa, Daniel cruzó los brazos, claramente enojado, y Jorge dio un paso hacia atrás, buscando distancia. Las emociones se arremolinaron en sus rostros, desde incredulidad hasta un desconcierto casi palpable. ¿Qué?, logró articular Miguel finalmente, con una mezcla de asombro y reproche. «Es una broma, ¿verdad?», añadió Daniel, mirando a su madre con una furia contenida. «No, no es una broma», intervino Roberto, manteniendo su tono calmado. «Me acabo de enterar, al igual que ustedes». Jorge, que hasta ese momento había permanecido en silencio, murmuró con una perspicacia que desarmó a todos. «¿Por eso nos parecemos tanto a él?». Roberto no pudo evitar mirarlo con algo más que sorpresa. Había algo en Jorge, una conexión invisible que ya empezaba a formarse. Carmen los observó a todos, como si buscara protegerlos de un golpe que ya era inevitable. «Sabemos que esto es mucho para procesar», continuó ella, tratando de suavizar el impacto, «pero quiero que sepan que nunca fue mi intención herirlos. Hice lo que creí mejor en ese momento». Miguel, aún con el teléfono en la mano, lo dejó sobre la mesa con un gesto de resignación. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó con un tono que oscilaba entre el escepticismo y la curiosidad. Roberto tomó la palabra, sabiendo que el futuro dependía de lo que dijera a continuación. «No espero que me acepten de inmediato, pero quiero conocerlos, si ustedes me lo permiten». Las miradas de los 3 se cruzaron, cada una cargada de emociones que ni siquiera ellos podían descifrar del todo. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro de esa sala, una verdad largamente enterrada había comenzado a salir a la luz. A veces, los momentos más inesperados pueden cambiar el curso de nuestras vidas, y este era uno de esos momentos. ¿Quién sabe qué sorpresas más estaban esperando? El aire en la sala VIP parecía más pesado de lo habitual. Roberto, sentado junto a Carmen, observaba de reojo a los 3 adolescentes que permanecían en silencio al otro lado de la mesa. Sus gestos eran un reflejo de lo que sentía: confusión, enojo y una pizca de curiosidad. Cada uno reaccionaba de manera distinta, pero había algo innegable en ellos. En cada expresión, cada movimiento, Roberto podía ver fragmentos de sí mismo. Miguel, el mayor por apenas unos minutos, se había reclinado en la silla con los brazos cruzados, estudiándolo con la misma mirada analítica que Roberto usaba en sus reuniones de trabajo. Era claro que ya estaba procesando la información y evaluando la situación con una lógica fría. Daniel, por otro lado, mantenía una postura defensiva, con las manos en los bolsillos y una ceja arqueada que delataba su desconfianza. Jorge, el más callado, jugaba con una servilleta, evitando el contacto visual, como si el silencio fuera su escudo. ¿Y ahora qué?, preguntó Daniel de repente, rompiendo el tenso silencio que se había instalado. Su tono estaba cargado de un desafío implícito, y sus ojos iban de Carmen a Roberto con evidente reproche. Roberto respiró hondo antes de responder. «Eso depende de ustedes».
No vine aquí buscando esto, el destino lo puso frente a mí, igual que a ustedes. Pero quiero aprovechar esta oportunidad, si me lo permiten. Daniel dejó escapar una risa sarcástica y desvió la mirada hacia el ventanal. Conveniente, ¿no?, murmuró. Carmen posó una mano sobre su hombro, un gesto que él rechazó casi de inmediato. Roberto notó el peso de la relación madre-hijo en esa interacción y comprendió que no sería fácil ganarse su confianza. No estamos obligados a nada, intervino Miguel con un tono más equilibrado, aunque su mirada aún reflejaba cierta reserva. Pero creo que necesitamos respuestas. Roberto asintió lentamente. Sabía que esa era la puerta que debía cruzar. Pregunten lo que quieran. Estoy aquí para responder. Miguel fue el primero en tomar la palabra. Sus preguntas eran precisas, directas, y mostraban su habilidad para desentrañar situaciones complejas. ¿Sabías algo de nosotros antes de hoy?, preguntó, sus ojos fijos en Roberto. No, respondió sin vacilar. Me enteré hace apenas unos minutos, al verlos con su madre. ¿Y qué harás ahora?, insistió Miguel. Roberto miró a los tres, asegurándose de que sus palabras fueran sinceras. Quiero conocernos. No sé cómo será ni cuánto tiempo tomará, pero quiero intentarlo. Daniel bufó, como si las palabras de Roberto fueran un discurso ensayado. Jorge, en cambio, levantó la mirada por primera vez. Sus ojos eran una mezcla de incertidumbre y algo que Roberto no pudo descifrar del todo. Había en él una profundidad que lo desconcertaba y lo intrigaba al mismo tiempo. ¿Por qué ahora?, preguntó Jorge, su voz baja pero clara. Roberto dudó por un momento. ¿Cómo explicarle que había pasado los últimos años construyendo edificios sin saber que su verdadera obra maestra lo esperaba al final de un día lluvioso en un aeropuerto? Porque el destino lo quiso así, respondió finalmente, con una honestidad que no esperaba de sí mismo. Y porque no quiero perder más tiempo. Jorge asintió levemente, como si esa respuesta, aunque no fuera perfecta, le bastara por el momento. ¿Y qué pasa si no queremos esto?, intervino Daniel de nuevo, cruzando los brazos. Entonces respetaré su decisión, dijo Roberto, mirando a cada uno de ellos. Pero quiero que sepan que estaré aquí si cambian de opinión. El silencio se instaló de nuevo. Afuera, la tormenta había comenzado a amainar, y las luces del aeropuerto parpadeaban en la pista mojada. Carmen, que hasta ese momento había permanecido callada, rompió el momento con una suavidad que solo una madre podía lograr. Chicos, no tienen que decidir ahora. Esto es nuevo para todos. Miguel miró su reloj y suspiró. Tenemos tiempo para pensarlo, supongo. Pero no esperes milagros, licenciado Herrera. Roberto notó la frialdad en el título que usó Miguel, pero no lo tomó como una derrota. Era un comienzo, y eso era más de lo que había tenido antes de ese día. Mientras los muchachos se levantaban para ir a la cafetería, Carmen se quedó un momento más con Roberto. Su expresión reflejaba el peso de años de secretos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó en voz baja. Roberto asintió sin dudar. Más que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. A veces, las tormentas más inesperadas traen consigo las oportunidades más insospechadas. ¿Quién no se ha enfrentado alguna vez a una verdad que cambia el rumbo de todo? Roberto observaba cómo los tres adolescentes se alejaban hacia la cafetería. Sus siluetas, apenas visibles bajo la tenue luz del aeropuerto, parecían reflejar no solo la distancia física, sino también la emocional que los separaba. Mientras tanto, Carmen permanecía sentada frente a él, su rostro todavía marcado por la tensión de los últimos minutos. Ellos necesitan tiempo, Roberto, dijo finalmente, rompiendo el silencio que había caído entre ellos. Este no es el tipo de verdad que puedes procesar de inmediato. Roberto asintió, pero sus ojos no se apartaban de la dirección en la que los muchachos habían desaparecido. Era como si no pudiera permitirse perderlos de vista, temiendo que esa conexión recién descubierta se desvaneciera antes de que pudiera fortalecerla. Lo sé, respondió, su voz apenas un susurro. Pero también sé que no puedo quedarme de brazos cruzados esperando. Carmen lo estudió por un momento, evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, suspiró y se levantó. Voy a hablar con ellos. Tú, mientras tanto, piensa en cómo vas a acercarte a ellos sin imponer nada. No será fácil, Roberto. Él la observó alejarse, su figura desapareciendo tras las puertas automáticas de la cafetería. En ese instante, se sintió vulnerable, una emoción que no había experimentado en años. Siempre había tenido el control, tanto en su carrera como en su vida personal,
pero ahora estaba en un terreno completamente desconocido. Decidió levantarse y caminar. Sus pasos lo llevaron a la sala principal del aeropuerto, donde las pantallas brillaban con actualizaciones de vuelos retrasados. La tormenta afuera parecía haberse intensificado, pero en su interior, algo empezaba a aclararse. Necesitaba entenderlos, conocerlos más allá de las pocas palabras que habían intercambiado. Regresó a la sala VIP, pero no podía concentrarse en nada. Abrió su laptop, revisando los planos del proyecto Monterrey Este, pero las líneas y cifras no tenían el mismo sentido de siempre. Su mente estaba con ellos, Miguel, con su mirada estratégica, Daniel, con su intensidad desafiante, y Jorge, con esa calma introspectiva que lo desarmaba. Cerró la laptop y tomó una decisión. Buscó a Carmen en la cafetería y la encontró hablando con Miguel. Los otros dos estaban sentados en una mesa cercana. Jorge garabateaba algo en una libreta mientras Daniel miraba su teléfono con desinterés. ¿Puedo sentarme?, preguntó Roberto, dirigiéndose a los tres. Miguel lo miró, levantando una ceja, pero no dijo nada. Daniel dejó su teléfono a un lado y cruzó los brazos, mientras Jorge simplemente lo observaba, sus ojos llenos de una curiosidad contenida. Lo intentaremos por ahora, dijo Miguel finalmente, rompiendo el silencio. Pero no esperes que sea fácil. No espero que lo sea, respondió Roberto con calma, agradeciendo internamente por ese pequeño avance. Daniel lo interrumpió, su tono aún cargado de resentimiento. ¿Y qué se supone que hagamos ahora? ¿Actuar como si todo estuviera bien porque de repente decidiste aparecer? Roberto se mantuvo firme, aunque sus palabras dolieron más de lo que esperaba. No espero que actúen como si nada hubiera pasado. Solo quiero estar aquí, si me dejan. Jorge levantó la mirada de su libreta y lo miró directamente por primera vez. ¿Por qué arquitectura?, preguntó, cambiando de tema abruptamente. La pregunta tomó a Roberto por sorpresa, pero agradeció la oportunidad de hablar sobre algo más tangible. Porque quería construir algo que durara, algo que dejara una huella, respondió, observando cómo Jorge asentía lentamente, como si su respuesta lo hubiera satisfecho. Carmen volvió a intervenir, viendo cómo el silencio entre ellos se llenaba de pequeños gestos de conexión. Quizás sería bueno que tomaran este tiempo para conocerse un poco más. Tienen 3 horas antes de que los vuelos salgan. Miguel miró su reloj y luego a sus hermanos. Podemos intentarlo, pero esto no cambia nada todavía. Roberto sonrió levemente, reconociendo que cada pequeño paso era una victoria. Pasaron el resto del tiempo intercambiando preguntas y respuestas cautelosas, explorando un terreno desconocido pero prometedor. A veces, incluso en medio de la tormenta, se pueden construir los primeros cimientos de algo sólido. ¿Quién sabe? Quizás el momento adecuado para un cambio sea aquel en el que menos lo esperas. El vuelo hacia Monterrey despegó bajo una lluvia constante que parecía un eco del estado de ánimo de Roberto. A 3 filas de distancia, Miguel, Daniel y Jorge conversaban en voz baja con Carmen. Cada tanto, Roberto los observaba desde su asiento, preguntándose qué estarían diciendo, si acaso discutían sobre él o simplemente intentaban procesar la vorágine de emociones del día. Al aterrizar, el cielo de Monterrey estaba despejado, como si la tormenta hubiera quedado atrás, al menos en lo meteorológico. Carmen y los chicos se despidieron rápidamente. Cada uno iba a prepararse para el torneo interescolar. Antes de irse, Miguel se detuvo un momento junto a Roberto. Mi primera partida es a las 2. Si quieres venir, está en el campus principal del TEC. Su tono era neutral, casi como si no esperara que realmente lo hiciera. Allí estaré, respondió Roberto con seguridad. Miguel asintió brevemente antes de seguir a sus hermanos. Carmen se acercó poco después, con un aire de ligera preocupación. ¿Estás seguro de que quieres ir?, preguntó, cruzando los brazos. Es mi primera oportunidad de demostrarles que estoy aquí. No pienso desaprovecharla. A la 1:30, Roberto llegó al auditorio donde tendría lugar la competencia de ajedrez. La sala estaba iluminada con un aire solemne que parecía reflejar la seriedad del evento. Buscó a Miguel entre los participantes y lo encontró sentado frente a un tablero, estudiando cada pieza con una concentración que lo hizo sonreír. Era como mirarse a sí mismo en su juventud. Cuando el reloj marcó las 2 en punto, el árbitro dio inicio al torneo. Roberto se acomodó en la primera fila, junto a otros padres y espectadores. Observó cómo Miguel hacía su primer movimiento con una precisión calculada. El joven tenía un talento natural, eso era evidente. A medida que la partida avanzaba,
Quedó claro que era más que un simple jugador, era un estratega nato. En un momento dado, Roberto notó que Daniel había entrado al auditorio, manteniéndose en la parte trasera. No se acercó, pero tampoco se fue. Jorge, por su parte, estaba ausente, probablemente ensayando para su presentación musical. Sin embargo, saber que al menos uno de los hermanos estaba allí era un pequeño consuelo para Roberto. La partida terminó en apenas 40 minutos. Miguel se levantó, estrechó la mano de su oponente y se giró hacia el árbitro para recibir una breve felicitación. Su expresión era tranquila, pero Roberto pudo notar el brillo de orgullo en sus ojos cuando le colocaron la medalla de primer lugar. Al bajar del escenario, Miguel se detuvo frente a Roberto, sosteniendo la medalla en la mano. Fue la apertura Ruy López, dijo, refiriéndose a la jugada inicial que había usado. La misma que yo usaba en los campeonatos universitarios, respondió Roberto con una leve sonrisa. Miguel lo miró con algo parecido a la curiosidad. ¿Cómo lo sabes? Internet, contestó Roberto, imitando el tono casual que Miguel había usado antes. Por primera vez, su hijo esbozó una pequeña sonrisa. Más tarde, mientras caminaban por los pasillos del campus, Carmen los alcanzó. Jorge está preguntando por ustedes. Su presentación es en 1 hora. ¿Quieres ir?, le preguntó a Roberto. Por supuesto, respondió sin dudar. Yo no sé si voy, dijo Daniel, quien los había alcanzado tras la partida. Todavía mantenía una actitud reservada. Eres libre de decidir, replicó Roberto, sin presionarlo. Sabía que cualquier paso tenía que ser dado a su tiempo. A veces, un pequeño gesto puede iniciar el cambio que tanto esperamos. ¿Quién no ha sentido la chispa de algo nuevo al lograr una victoria, por pequeña que sea? El cielo de Monterrey comenzaba a oscurecerse mientras Roberto seguía a Carmen hacia el auditorio principal, donde Jorge se preparaba para su presentación musical. Sin embargo, antes de entrar, notó que Daniel no los acompañaba. Giró la cabeza y lo vio a unos metros de distancia, sentado en las gradas de una cancha cercana, con un balón a sus pies. Sus hombros estaban tensos, y su postura reflejaba una lucha interna que Roberto no podía ignorar. Ve con Jorge, dijo Roberto a Carmen, quien lo miró con un destello de duda en los ojos. Hablaré con él. Ella asintió con un gesto leve y continuó hacia el auditorio. Roberto caminó hacia Daniel, quien ni siquiera levantó la vista cuando él se sentó a una distancia prudente en las gradas. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El silencio, interrumpido solo por los ecos de un balón rebotando, parecía más elocuente que cualquier palabra. Buen control del balón, comentó Roberto finalmente, rompiendo la barrera inicial. Daniel no respondió de inmediato. Pateó el balón hacia adelante y lo atrapó con el pie antes de girarse hacia Roberto con una expresión desafiante. ¿Eso es todo lo que tienes para decir?, preguntó con un tono que oscilaba entre el sarcasmo y la ira contenida. Roberto respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería una conversación difícil. No vine aquí para darte lecciones de fútbol. Vine porque quiero entenderte, Daniel. Sé que esto no es fácil para ti. Tampoco lo es para mí. Daniel dejó escapar una risa amarga y sacudió la cabeza. ¿Difícil para ti? ¿En serio? ¿Tú no estuviste ahí? ¿No tuviste que crecer sin un padre mientras todos los demás presumían el suyo? Para ti, esto es solo una novedad. Para mí, es mi vida. Las palabras de Daniel eran como dagas, cada una clavándose profundamente en Roberto, pero no podía culparlo. Sabía que, en parte, tenía razón. Tienes razón, admitió, sin intentar justificarse. No estuve allí, y me lo he perdido todo. Pero quiero estar aquí ahora, si me lo permites. Daniel lo miró fijamente, como si buscara alguna fisura en su sinceridad. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. No es tan simple. No puedes aparecer de repente y pretender que todo está bien. No funciona así. Lo sé, respondió Roberto con calma. Pero no espero que todo esté bien de inmediato. Estoy dispuesto a trabajar para ganarme tu confianza, aunque me tome tiempo. El balón rodó lentamente hacia Roberto, quien lo atrapó con el pie antes de devolverlo suavemente hacia Daniel. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero algo en la expresión de su hijo cambió ligeramente. No era aceptación, pero tal vez era un comienzo. Tengo un partido el próximo mes en Ciudad de México, dijo Daniel de repente, con un tono más neutral. Es un torneo importante. Roberto lo miró, captando la invitación implícita en sus palabras. ¿Te gustaría que estuviera allí?,
preguntó, cuidando cada palabra. Daniel dudó por un momento antes de encogerse de hombros. Haz lo que quieras. No es como si te necesitara. Roberto sonrió levemente. Sabía que, detrás de esa aparente indiferencia, había una puerta entreabierta. Entonces estaré allí, respondió con firmeza. El sonido de una melodía suave llegó desde el auditorio, un eco que resonaba en el aire nocturno. Daniel levantó la cabeza, reconociendo la señal. Parece que Jorge empezó, murmuró. ¿Vamos?, preguntó Roberto, levantándose de las gradas. Daniel no respondió de inmediato, pero finalmente se puso de pie, recogiendo el balón. Caminaron juntos hacia el auditorio, en silencio, pero esta vez, la distancia entre ellos parecía un poco menos abrumadora. Al entrar, Jorge estaba sentado frente al piano, tocando con una intensidad que llenaba la sala. La música hablaba de emociones profundas, de dudas y esperanzas. Era como si cada nota representara un fragmento de lo que cada uno estaba sintiendo en ese momento. A veces, un primer paso puede ser tan simple como escuchar, como dar espacio para que alguien exprese lo que guarda en su interior. ¿Quién no ha necesitado alguna vez que alguien simplemente esté ahí, sin juicios, sin prisas? El auditorio estaba en completo silencio mientras las manos de Jorge se movían sobre las teclas del piano con una fluidez casi hipnótica. La melodía que llenaba la sala no era solo música, era una conversación, una expresión de emociones profundas que palabras no podrían capturar. Roberto, sentado junto a Carmen y Daniel, no podía apartar los ojos de su hijo menor. Había algo en la manera en que Jorge tocaba que le recordaba las horas que él mismo había pasado diseñando, dejando que cada línea en un plano contara una historia. Daniel, sentado a su lado, mantenía una expresión neutral, pero Roberto notó cómo sus pies seguían el ritmo de la música. Era un gesto casi imperceptible, pero significativo. Carmen, por su parte, tenía una pequeña sonrisa en los labios, como si la música de Jorge fuera un refugio familiar que la reconfortaba incluso en los momentos más tensos. Cuando la última nota se desvaneció, la audiencia estalló en aplausos. Jorge se levantó del banco del piano, hizo una leve reverencia y salió del escenario sin esperar más. Había algo en su andar, una mezcla de timidez y orgullo, que a Roberto le resultó conmovedora. Sin pensarlo demasiado, se levantó y lo siguió hacia el vestíbulo, dejando a Carmen y a Daniel en sus asientos. Jorge estaba apoyado contra una pared, mirando hacia el suelo, cuando Roberto lo alcanzó. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Roberto sabía que debía elegir cuidadosamente sus palabras. Fue hermoso, Jorge. La manera en que tocaste. Se sentía como si estuvieras contando una historia, dijo finalmente, su tono lleno de sinceridad. Jorge levantó la mirada, sorprendido por el comentario. Había esperado un cumplido genérico, pero las palabras de Roberto parecían tener un peso diferente. Es una composición mía, admitió en voz baja. La escribí hace un par de meses. ¿Tiene un nombre?, preguntó Roberto, genuinamente interesado. Jorge vaciló antes de responder. La llamé Contrapuntos. Es sobre cómo cosas diferentes pueden coexistir, aunque parezcan opuestas. Roberto sintió un nudo en la garganta. La idea detrás de la composición resonaba profundamente con lo que estaba viviendo. Él y sus hijos eran, en cierto modo, contrapuntos, vidas separadas que ahora intentaban encontrar un equilibrio. Es un título perfecto, dijo finalmente. Captura exactamente lo que sentía al escucharla. Jorge lo miró por un momento, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Tú también compones?, preguntó, como si intentara medir cuánto podía abrirse. No con música, pero sí con diseño. Para mí, la arquitectura es como una composición. Cada línea, cada espacio, debe estar en armonía con el resto. De lo contrario, todo se derrumba. Jorge asintió lentamente, como si las palabras de Roberto le hicieran sentido. Entonces supongo que lo entiendes, murmuró. Creo que más de lo que imaginas, respondió Roberto, permitiendo que una leve sonrisa suavizara su rostro. El silencio entre ellos esta vez no era incómodo, sino una pausa llena de posibilidades. Finalmente, Jorge enderezó los hombros y miró a su padre. ¿Vendrás a la próxima presentación? Es en 2 semanas, en la sala principal del conservatorio. No me lo perdería por nada del mundo, aseguró Roberto. Antes de que pudieran decir algo más, Carmen y Daniel se acercaron. Jorge regresó al auditorio con ellos, pero esta vez, Roberto notó algo diferente en su postura, un poco más de confianza, un poco menos de reserva. A veces,
Las conexiones más profundas empiezan con un pequeño gesto, con un reconocimiento sincero de lo que alguien es y lo que representa. En el camino de regreso al hotel, Carmen rompió el silencio que había llenado el coche. «Creo que le llegaste a Jorge de alguna manera», dijo, mirando a Roberto desde el asiento del copiloto. Roberto mantuvo la vista en la carretera, pero no pudo evitar sentir una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a construir algo con sus hijos, nota por nota, paso a paso. Después de todo, ¿quién no ha necesitado que alguien vea y valore lo que llevamos dentro, aquello que a veces ni nosotros mismos sabemos expresar? El sol de Monterrey iluminaba el escritorio de Roberto, lleno de papeles y planos que había traído para revisar en el hotel. Sin embargo, ninguno de ellos parecía captar su atención. La conversación con Jorge seguía resonando en su mente, como una melodía que no podía olvidar. Había algo en esos minutos juntos que le dio una nueva perspectiva, una sensación de que, tal vez, estaba empezando a encontrar su lugar en las vidas de sus hijos. Miró el reloj. Había prometido a Carmen que se reuniría con ellos para almorzar antes de que regresaran a Ciudad de México. Cerró la carpeta de proyectos y salió. Cuando llegó al restaurante, encontró a Miguel revisando su teléfono, a Daniel jugueteando con una servilleta y a Jorge dibujando algo en una hoja de papel. «Llegaste justo a tiempo», comentó Carmen con una sonrisa, rompiendo la tensión que siempre parecía acompañar sus encuentros recientes. Roberto tomó asiento, y los meseros comenzaron a traer los platos. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial, limitada a preguntas básicas sobre la comida y el torneo. Pero Roberto había decidido que ese almuerzo sería diferente. No estaba dispuesto a quedarse en la superficie. «Jorge, ¿qué estás dibujando?», preguntó, inclinándose ligeramente para mirar la hoja. El joven alzó la vista, sorprendido por la pregunta. Dudó un momento antes de girar la hoja hacia él. Era un bosquejo de un piano rodeado de formas abstractas, como si la música misma tomara vida. «Es una idea para un mural en la escuela de música», explicó con timidez. «Es impresionante. ¿Has pensado en diseñar algo más grande?», preguntó Roberto, genuinamente intrigado. «A veces. Pero no estoy seguro de ser bueno en eso. Déjame decirte algo, todo lo grande empieza con una pequeña idea», respondió Roberto, viendo cómo una chispa de interés brillaba en los ojos de Jorge. Daniel, quien había estado en silencio, soltó una risa sarcástica. «Claro, porque todo es tan fácil como decidir hacerlo, ¿no?». Su tono tenía un filo que Roberto ya empezaba a reconocer. «No dije que fuera fácil», respondió con calma. «Solo que vale la pena intentarlo». «¿Qué hay de ti, Daniel? ¿Qué es lo que te apasiona, además del fútbol?». Daniel levantó la cabeza, claramente irritado por la pregunta. «¿Por qué te importa ahora? Nunca estuviste antes». El comentario cayó como un golpe en la mesa, y todos se quedaron en silencio. Carmen miró a Roberto con preocupación, pero él no perdió la calma. «Me importa porque estoy aquí ahora. No puedo cambiar el pasado, pero quiero conocerlos, entenderlos. Y eso incluye a ti, Daniel». El joven lo miró fijamente durante unos segundos antes de volver a concentrarse en la servilleta que estaba rasgando en pequeños pedazos. «Me gusta el diseño gráfico», murmuró finalmente, casi inaudible. «Eso es increíble. Tal vez puedas mostrarme algo algún día», sugirió Roberto, cuidando de no sonar demasiado insistente. Daniel no respondió, pero el hecho de que hubiera dicho algo ya era un avance para Roberto. Después del almuerzo, decidieron caminar un poco por el parque cercano. Los rayos del sol se filtraban entre los árboles, creando un ambiente tranquilo que facilitaba las conversaciones. Miguel, siempre el más lógico, se acercó a Roberto mientras los demás caminaban más adelante. «¿Por qué haces esto?», preguntó directamente. Roberto lo miró, notando la seriedad en su expresión. «Porque son mis hijos. Porque quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sé que nunca será suficiente». Miguel asintió lentamente, como si estuviera evaluando la sinceridad en sus palabras. «Va a tomar tiempo. Somos complicados. Las mejores cosas en la vida siempre lo son», respondió Roberto con una sonrisa. Cuando regresaron al hotel para recoger sus maletas, Roberto observó a sus hijos con una nueva perspectiva. Cada uno era un universo único, lleno de complejidad y belleza. Reaprendiendo a ser padre, comprendió que no se trataba de resolver todos los problemas de inmediato, sino de estar presente, de construir un puente un paso a la vez. A veces, las conexiones más fuertes se construyen lentamente, con cada palabra y cada gesto.
¿Qué harías tú si tuvieras la oportunidad de reconstruir lo que parecía perdido? De regreso en Ciudad de México, los días parecían más largos para Roberto. A pesar de estar nuevamente inmerso en su trabajo, su mente seguía ocupada con los recuerdos de Monterrey, la partida de ajedrez de Miguel, el pequeño avance con Daniel y la música de Jorge. Cada momento había sido un paso hacia algo más grande, aunque todavía incierto. Una tarde, mientras revisaba planos en su oficina, recibió un mensaje de Carmen. Era una foto de los 3 chicos sentados juntos en la sala de estar, aparentemente hablando. El mensaje decía: están discutiendo si quieren invitarte este fin de semana. No los presiones si te contactan. La posibilidad de una invitación le arrancó una sonrisa. Estaba dispuesto a esperar, aunque su corazón latiera más rápido ante la expectativa. 2 horas después, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Este sábado vamos a casa de nuestros abuelos. Mamá dice que puedes venir si quieres. Pero no prometo que Daniel sea amable. Roberto respondió de inmediato: estaré allí. Gracias por avisarme. El sábado llegó con un sol brillante que parecía anticipar un día prometedor. Roberto llegó puntualmente a la dirección que Carmen le había enviado. Era una casa amplia, con un jardín bien cuidado y un aire acogedor que hablaba de años de memorias familiares. Al entrar, fue recibido por Carmen y una mujer mayor, cuyo porte elegante lo hizo imaginar que debía ser la madre de ella. Roberto, te presento a mi madre, Elena, dijo Carmen. Es un placer conocerla, señora Elena, saludó Roberto, extendiendo la mano. Llamémoslo un gusto inesperado, respondió Elena, arqueando una ceja. Aunque su tono era cortés, había una frialdad subyacente que no pasó desapercibida. Antes de que pudiera responder, los chicos entraron al salón. Jorge llevaba en brazos un cuaderno de bocetos, Miguel sostenía un libro y Daniel, fiel a su estilo, parecía más interesado en el teléfono que en cualquier otra cosa. Llegaste a tiempo para el café, dijo Miguel, señalando la mesa en el jardín. Todos se sentaron, y por unos minutos, la conversación se mantuvo en torno a temas triviales. Sin embargo, fue Elena quien, sin rodeos, cambió el rumbo. Roberto, me pregunto, ¿qué es exactamente lo que buscas al aparecer ahora en la vida de estos chicos? La pregunta cayó como una piedra en el agua, creando ondas de incomodidad. Carmen intentó intervenir, pero Roberto levantó una mano, indicando que estaba bien. Busco lo que siempre debía haber tenido, la oportunidad de ser parte de sus vidas. Sé que no puedo borrar el tiempo perdido, pero quiero construir algo nuevo, si me lo permiten. Elena lo miró detenidamente, como si intentara medir la sinceridad detrás de sus palabras. Espero que lo que dices sea cierto. Estos chicos son todo para nosotros, y no soportaríamos verlos lastimados. Roberto asintió solemnemente. Lo entiendo perfectamente, y le prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para ganar su confianza. Después del café, los chicos comenzaron a compartir anécdotas de su infancia. Jorge habló sobre cómo había aprendido a tocar el piano en una escuela comunitaria, mientras Miguel relataba cómo había ganado su primer torneo de ajedrez. Incluso Daniel, aunque inicialmente reacio, terminó compartiendo una historia divertida sobre cómo había convencido a sus compañeros de clase de que era un jugador profesional de fútbol a los 12 años. Roberto escuchaba atentamente, riendo en los momentos adecuados y haciendo preguntas que demostraban un interés genuino. Aunque no había estado allí para presenciar esas historias, sentía que cada palabra lo acercaba más a ellos. En un momento, Jorge sacó su cuaderno de bocetos y lo abrió en una página que mostraba un dibujo de los 3 hermanos juntos, riendo. Roberto lo miró con detenimiento, notando los detalles y la emoción capturada en el papel. Es increíble, Jorge. Eres muy talentoso, dijo, admirando el dibujo. Jorge se encogió de hombros, pero había un leve sonrojo en su rostro que delataba su satisfacción. Solo dibujé lo que vi, respondió con modestia. La tarde continuó con pequeñas victorias. Aunque no todo había sido perfecto, Roberto sintió que había dado otro paso importante. A medida que el sol se ocultaba tras los árboles, los chicos comenzaron a despedirse. Daniel, que hasta ese momento había mantenido su distancia, lo miró por un momento antes de hablar. Tal vez no seas tan malo como pensé, dijo, en un tono que no era completamente serio, pero tampoco del todo hostil. Roberto sonrió. Eso es lo más amable que me has dicho hasta ahora. Lo tomaré como un avance. Daniel rodó los ojos, pero esta vez no hubo rastro de enojo en su expresión. A veces,
El camino hacia la reconciliación está lleno de momentos pequeños pero significativos. ¿Quién no ha sentido que un simple gesto puede cambiar el curso de una relación? El lunes por la mañana, Roberto se encontraba en su oficina revisando los planos de un proyecto residencial. La rutina habitual ya no era la misma desde que había conocido a sus hijos. Cada línea que trazaba en los planos parecía tener un nuevo propósito, una conexión inesperada con ellos. Esa misma tarde, mientras repasaba algunos detalles, recibió un mensaje de Jorge. Mamá me dijo que tienes un proyecto nuevo. ¿Puedo verlo? Roberto, sorprendido por la iniciativa, respondió de inmediato. Claro, ¿por qué no vienes a la oficina? También podemos invitar a Miguel y a Daniel. Jorge tardó unos minutos en contestar. Veré si ellos quieren ir, pero yo sí estoy interesado. 2 días después, los 3 chicos entraron a la oficina de Roberto. La vista panorámica de la ciudad desde el ventanal del despacho parecía haber impresionado a Jorge y a Miguel, mientras que Daniel se limitaba a mirar alrededor con una expresión de curiosidad contenida. Bienvenidos, dijo Roberto, levantándose de su escritorio. Me alegra que estén aquí. Vamos, quiero mostrarles algo. Los llevó a una mesa de trabajo donde varios planos estaban desplegados. En el centro, había un diseño preliminar de un complejo habitacional con enfoque en sostenibilidad. Este es mi proyecto más reciente. Es un conjunto residencial diseñado para ser completamente autosuficiente en energía y recursos. ¿Qué les parece?, preguntó, mirando a sus hijos. Miguel se inclinó sobre los planos, estudiándolos con atención. Interesante, pero parece complicado. ¿Cuánto costará?, preguntó con el pragmatismo que lo caracterizaba. Mucho menos de lo que piensas. La clave está en los materiales y en la eficiencia del diseño, respondió Roberto. Jorge, por su parte, estaba fascinado con las formas y las texturas del diseño. ¿Y qué pasa con los espacios recreativos? Esto se vería increíble si tuviera murales o algo más artístico, comentó, señalando un área común en los planos. Roberto sonrió al ver su entusiasmo. Es una buena idea. Tal vez tú podrías diseñar algo para este espacio. Jorge lo miró con sorpresa, pero luego asintió lentamente. Podría intentarlo. Daniel, quien había permanecido en silencio, finalmente intervino. ¿Y cómo planeas convencer a los inversionistas? Todo esto suena muy idealista. Por eso tengo un equipo que me ayuda a presentar propuestas sólidas. Tal vez tú podrías ayudarme con eso, si te interesa el diseño gráfico, respondió Roberto, observando cómo la mención de su habilidad captaba la atención de Daniel. Yo no sé si sería lo mío, pero podría intentarlo, dijo con un tono menos desafiante que de costumbre. Las horas pasaron rápidamente mientras los chicos exploraban el mundo de Roberto. Jorge tomó varias notas en su cuaderno, esbozando ideas para los murales, mientras Miguel seguía analizando los costos y beneficios del proyecto. Incluso Daniel pareció involucrarse más, haciendo preguntas sobre la estética del diseño. Cuando finalmente se despidieron, Roberto los acompañó hasta el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, Miguel hizo un comentario que lo tomó por sorpresa. No está mal trabajar contigo. Tal vez lo hagamos más seguido. Roberto dejó escapar una pequeña risa. Había sido un día más que satisfactorio. Esa noche, mientras revisaba los bocetos que Jorge había dejado en su oficina, Roberto se dio cuenta de algo importante. No se trataba solo de integrar a sus hijos en su mundo, ellos también estaban transformándolo. Sus perspectivas únicas y sus talentos estaban dando forma a algo nuevo, algo que nunca habría imaginado solo. ¿Quién podría imaginar cómo las relaciones pueden inspirar proyectos tan significativos? A veces, el verdadero diseño de nuestras vidas surge de las conexiones más inesperadas. La tarde era calurosa en Ciudad de México, y Roberto se encontraba en las gradas de un campo deportivo, rodeado de otros padres y espectadores. Había cumplido su promesa de asistir al partido de Daniel, un torneo regional de fútbol que significaba mucho para su hijo. El ambiente estaba cargado de energía, con gritos y cánticos que resonaban en el aire. Desde su asiento, Roberto observaba cómo Daniel se movía con agilidad en el campo. Había algo en la forma en que dominaba el balón, en cómo leía cada jugada, que reflejaba su personalidad, determinación, intensidad y una pasión innegable. Pero también notaba algo más, algo que había pasado por alto antes. En cada movimiento, en cada pase, Roberto podía ver un deseo profundo de demostrar algo, de probar su valía. ¿Vienes solo?, preguntó una voz a su lado. Roberto giró la cabeza y vio a Carmen, quien acababa de llegar,
acompañada por Jorge y Miguel. No podía perderme esto, respondió Roberto, sonriendo. Miguel se sentó a su lado, mientras Jorge sacaba su cuaderno de bocetos, listo para capturar alguna escena del partido. Carmen, por su parte, miraba a Daniel con una mezcla de orgullo y preocupación. Siempre ha sido así, ¿sabes? Intenso, competitivo. Quiere demostrar que es el mejor, murmuró Carmen, sin apartar la vista del campo. ¿A quién quiere demostrarle eso?, preguntó Roberto, aunque ya intuía la respuesta. Carmen lo miró por un momento antes de responder. A ti. Aunque nunca lo admita, siempre ha querido tu aprobación. Las palabras lo golpearon con fuerza, pero no tuvo tiempo de procesarlas del todo. El árbitro pitó, y Daniel tomó el balón. La jugada era crucial, y todo el estadio contuvo la respiración mientras él corría hacia la portería. El tiempo pareció ralentizarse mientras esquivaba a los defensas con una habilidad impresionante. Finalmente, disparó. El balón golpeó el poste y rebotó hacia afuera. Daniel se quedó inmóvil por un instante, con las manos en la cabeza. El silbato final marcó el fin del partido, y su equipo perdió por un gol. Las emociones en el campo eran palpables, alegría para los ganadores y decepción para los perdedores. Daniel, sin embargo, parecía cargar una culpa más profunda que la de sus compañeros. Roberto lo encontró sentado en el vestuario, con la cabeza agacha. Los demás jugadores habían salido, dejando a Daniel solo con sus pensamientos. Roberto se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Sabía que no era el momento para discursos ni consejos. Fue un buen partido, dijo finalmente, con suavidad. Daniel levantó la mirada, sus ojos llenos de frustración. Bueno, fallé el gol decisivo. No fue suficiente. Roberto negó con la cabeza. Eso no define quién eres. Lo que importa es cómo jugaste, cómo lideraste a tu equipo. Eso es lo que vi desde las gradas, y fue impresionante. ¿De verdad lo crees?, preguntó Daniel, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Claro que sí. Estoy orgulloso de ti, Daniel. Más de lo que imaginas. Por un momento, Daniel no dijo nada. Luego, asintió lentamente, como si estuviera procesando las palabras. No era una aceptación completa, pero era un comienzo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Daniel se sentó en el asiento delantero del coche junto a Roberto. Aunque la conversación era ligera, algo en su postura reflejaba un cambio. Quizás, por primera vez, sentía que no tenía que probar nada, que su padre estaba allí no por el resultado, sino por él. A veces, los momentos de derrota pueden ser más significativos que los de victoria. ¿Quién no ha descubierto en sus fracasos una oportunidad para construir algo más fuerte? Era una tarde tranquila cuando Carmen sugirió que Roberto pasara un día con los chicos en su casa. Había algo en su mirada que indicaba que confiaba en que este encuentro sería diferente, un momento para profundizar los lazos. Roberto aceptó sin dudarlo y llegó temprano, llevando consigo una carpeta llena de fotografías antiguas y recuerdos de su juventud. Al entrar, fue recibido por Jorge, quien estaba sentado en el piso con un cuaderno abierto, trabajando en uno de sus bocetos. Miguel estaba en la cocina, discutiendo con Daniel sobre cómo preparar un café. La escena era tan cotidiana que Roberto se sintió un poco fuera de lugar, pero también reconfortado por la naturalidad del momento. ¿Qué traes ahí?, preguntó Jorge, señalando la carpeta que Roberto sostenía. Algunas cosas del pasado, respondió, sentándose en el sofá. Pensé que tal vez les gustaría conocer un poco más sobre mi vida antes de que ustedes llegaran. Los tres hermanos se acercaron, curiosos pero cautelosos. Miguel fue el primero en abrir la carpeta, sacando una fotografía de Roberto en su época universitaria, vestido con una camiseta de un equipo de ajedrez. ¿Jugabas ajedrez?, preguntó Miguel, levantando una ceja. Era bastante bueno, aunque nunca llegué a tu nivel, admitió Roberto con una sonrisa. Eso explica la apertura Ruy López, murmuró Miguel, devolviendo la foto a la carpeta. Daniel sacó otra fotografía, esta vez de Roberto trabajando en un pequeño taller de arquitectura. Era una imagen borrosa, pero mostraba a un joven apasionado, concentrado en un modelo a escala. ¿Este es tu primer proyecto?, preguntó Daniel, sosteniendo la foto. Sí, una biblioteca comunitaria en Oaxaca. Fue un trabajo pequeño, pero significó mucho para mí. Me enseñó que incluso los proyectos más modestos pueden tener un impacto. Jorge encontró un viejo plano entre los papeles y lo desplegó sobre la mesa. Era un diseño simple,
pero con detalles que capturaban la atención. ¿Este fue el plano?, preguntó, sus ojos brillando con interés. Sí. Pasé noches enteras trabajando en eso. Fue entonces cuando entendí lo importante que era dedicar tiempo a algo que amas. Las horas pasaron mientras Roberto compartía historias de su juventud. Habló de los sacrificios que hizo para seguir su carrera, de los momentos de duda y de las decisiones que lo llevaron a donde estaba ahora. No intentaba justificar su ausencia en sus vidas, pero quería que entendieran quién era antes de convertirse en su padre. Siempre quise construir algo que durara, dijo finalmente, mirando a sus hijos. Pero ahora me doy cuenta de que lo más importante que puedo construir es una relación con ustedes. El silencio que siguió no fue incómodo. Miguel asintió lentamente, como si comprendiera algo que antes no había visto. Daniel, aunque no dijo nada, parecía menos tenso. Jorge, por su parte, tomó uno de los planos antiguos y comenzó a añadir detalles con su lápiz. Creo que esto quedaría mejor con más textura aquí, comentó Jorge, señalando una sección del diseño. Roberto rió suavemente. Tienes razón. Eres un artista, después de todo. Al final del día, Carmen se unió a ellos en la sala, llevando una bandeja con tazas de té. Observó cómo los chicos interactuaban con Roberto, y una sonrisa se formó en su rostro. Había sido un camino difícil, pero los pequeños pasos estaban dando frutos. A veces, mirar hacia el pasado no es para quedarse atrapado en él, sino para entender mejor el presente. ¿Quién no ha encontrado en los recuerdos una manera de construir un futuro más sólido? La propuesta llegó de manera espontánea una noche, mientras cenaban juntos en la casa de Carmen. Roberto, viendo cómo Miguel discutía estrategias de ajedrez con Jorge y Daniel hablaba sobre un nuevo diseño gráfico en el que trabajaba, sintió que era el momento adecuado para hacer una invitación. ¿Qué opinan de un viaje?, preguntó, rompiendo el bullicio de la conversación. Los tres hermanos lo miraron con curiosidad. Carmen, desde la cocina, arqueó una ceja, claramente intrigada. ¿A dónde?, preguntó Miguel, siempre práctico. A Oaxaca, respondió Roberto. Quiero mostrarles un lugar que marcó el inicio de mi carrera y mi vida como arquitecto. Daniel frunció el ceño, pero no rechazó la idea de inmediato. ¿Y qué tiene de especial?, preguntó, cruzando los brazos. Roberto sonrió, entendiendo que esta era su oportunidad de mostrarles algo más de su mundo. Construí una biblioteca comunitaria allí, mi primer proyecto importante. Pero no es solo eso. Es un lugar lleno de cultura, colores y vida. Creo que les gustará. El viaje comenzó temprano el sábado siguiente. Salieron en coche, lo que les dio tiempo para hablar durante el trayecto. Aunque todavía había momentos de silencio incómodo, poco a poco se fue creando un ambiente más relajado. Jorge dibujaba en su cuaderno mientras Miguel leía sobre estrategias de ajedrez. Daniel, aunque en su mayoría miraba por la ventana, de vez en cuando lanzaba algún comentario sarcástico que arrancaba risas a los demás. Al llegar a Oaxaca, el paisaje cambió completamente. Las calles adoquinadas, las fachadas coloridas y la calidez del lugar parecían darles la bienvenida. Roberto los llevó directamente a la biblioteca comunitaria que había diseñado años atrás. Aunque el edificio era modesto, tenía un encanto que capturó la atención de los chicos. Este es el lugar, dijo Roberto mientras se detenían frente a la entrada. Los tres hermanos miraron el edificio en silencio. Miguel fue el primero en hablar. Es más pequeño de lo que imaginé, pero tiene algo acogedor. Eso era lo que quería lograr, respondió Roberto. Un lugar donde la gente se sintiera bienvenida, donde pudieran aprender y crecer. Jorge, siempre observador, señaló los detalles en las paredes exteriores. ¿Tú diseñaste esas texturas? Son interesantes. Sí. Quería que reflejaran la cultura local. Cada patrón tiene un significado. Daniel, aunque aún un poco distante, se unió a la conversación. ¿Todavía la usan? Claro que sí. De hecho, vamos a entrar. Quiero que conozcan a las personas que la mantienen viva. Dentro de la biblioteca, fueron recibidos por un grupo de niños y adolescentes que estaban trabajando en un proyecto artístico. La bibliotecaria, una mujer mayor llamada Doña Leticia, se acercó a Roberto con una sonrisa amplia. Licenciado Herrera. Qué sorpresa verlo después de tanto tiempo. Doña Leticia, ellos son mis hijos, dijo Roberto, presentándolos con un tono de orgullo. Los chicos parecían sorprendidos por la calidez con la que los recibieron. Los niños los rodearon, mostrándoles dibujos y trabajos que habían hecho en la biblioteca. Jorge, en particular,
Se interesó por un mural en progreso. ¿Puedo ayudar?, preguntó, tomando un pincel. Doña Leticia asintió, encantada, mientras Jorge se unía al grupo. Miguel, aunque menos participativo, se sentó en una de las mesas y comenzó a resolver un rompecabezas que los niños habían dejado. Daniel, por su parte, tomó algunas fotos del lugar, estudiando los detalles del diseño. Roberto los observaba desde un rincón, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Era como si cada uno estuviera encontrando su propia conexión con el lugar. Al final del día, salieron de la biblioteca bajo un cielo lleno de estrellas. Mientras caminaban hacia el coche, Daniel habló por primera vez en un tono menos defensivo. Es un buen lugar. Hiciste un buen trabajo aquí. Roberto sonrió, sabiendo que esas palabras significaban más de lo que Daniel estaba dispuesto a admitir. Gracias. Pero lo mejor es que ustedes también formaron parte de esto hoy. El viaje de regreso fue más ligero, lleno de conversaciones sobre los planes futuros de cada uno. Por primera vez, Roberto sintió que no solo estaba compartiendo su mundo con ellos, sino que también estaba construyendo uno nuevo juntos. A veces, es necesario volver al origen para descubrir cuánto hemos crecido. ¿Quién no ha encontrado en un lugar especial las raíces de algo más grande? La experiencia en Oaxaca había dejado una marca en todos. De regreso en Ciudad de México, Roberto sintió que las dinámicas entre él y sus hijos habían cambiado sutilmente. Ya no eran solo encuentros tensos o conversaciones cortas, ahora había momentos de complicidad, de verdadera conexión. Cada uno de ellos parecía más dispuesto a abrirse, y Roberto decidió aprovechar ese impulso para proponer algo ambicioso. Era una tarde tranquila cuando reunió a los 3 hermanos en su oficina. Había desplegado planos y bocetos en la gran mesa de trabajo, esperando captar su interés. Tengo una idea, comenzó, mirando a cada uno de ellos. Quiero que trabajemos juntos en un proyecto. Daniel levantó una ceja, siempre el primero en cuestionar. ¿Juntos? ¿Cómo exactamente? Cada uno tiene talentos únicos, explicó Roberto, señalando los planos. Jorge, con tus habilidades artísticas, podrías diseñar murales o espacios visuales que hagan que el lugar cobre vida. Daniel, podrías aportar ideas de diseño gráfico y comunicación para atraer a las personas adecuadas. Miguel, tú podrías ayudarme a optimizar los costos y la logística. Sería un proyecto familiar. Los 3 se miraron, sorprendidos por la propuesta. Jorge fue el primero en hablar, con entusiasmo en la voz. ¿Sería para un edificio real? ¿Algo que la gente pueda ver y usar? Exactamente, confirmó Roberto. Quiero que este proyecto sea nuestro, algo que represente quienes somos como familia. Miguel, siempre pragmático, se inclinó hacia la mesa para examinar los planos. Tiene potencial, pero no será fácil. Necesitamos números claros, y alguien tiene que coordinarlo todo. Por eso estoy aquí, respondió Roberto, sonriendo. Daniel se cruzó de brazos, pero esta vez no parecía rechazar la idea, solo analizarla. Podría intentar algo, pero no prometo mucho. Eso es suficiente para empezar, dijo Roberto, satisfecho con la respuesta. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de actividad. Jorge pasó horas creando bocetos de murales inspirados en las texturas y colores de Oaxaca, mientras Daniel trabajaba en diseños para las áreas comunes. Miguel, por su parte, se sumergió en hojas de cálculo, calculando presupuestos y buscando maneras de hacer que el proyecto fuera económicamente viable. Roberto se sentía más conectado con ellos que nunca. Las largas jornadas en su oficina ya no eran solitarias, ahora estaban llenas de risas, discusiones creativas y un flujo constante de ideas. Cada vez que veía a Jorge concentrado en un diseño, a Miguel ajustando cifras o a Daniel corrigiendo un detalle gráfico, sentía que algo poderoso estaba ocurriendo. Un día, mientras trabajaban juntos, Miguel levantó la vista de su computadora. «Papá, ¿por qué es tan importante para ti este proyecto?». La pregunta tomó a Roberto por sorpresa, pero no tardó en responder. «Porque representa algo más que un edificio. Es una forma de mostrar que, aunque empezamos tarde, podemos construir algo hermoso juntos». Jorge dejó su lápiz y miró a su padre con una leve sonrisa. «Eso suena cursi, pero creo que tienes razón». Daniel, quien estaba revisando un diseño, agregó en voz baja: «Nunca pensé que me interesaría esto, pero está resultando divertido». Roberto no pudo evitar sonreír. Sabía que no todos los días serían perfectos, pero momentos como ese hacían que todo valiera la pena. El día de la presentación del proyecto llegó rápidamente. En una sala llena de inversionistas y socios potenciales,
Roberto dejó que sus hijos tuvieran el protagonismo. Jorge presentó los aspectos visuales, con bocetos y renders que capturaron la atención de todos. Daniel habló sobre la estrategia gráfica y de comunicación, mientras que Miguel explicó los cálculos y la viabilidad financiera. Cuando terminaron, la sala estalló en aplausos. Roberto los observó desde un lado del escenario, con el corazón lleno de orgullo. No solo habían creado algo impresionante, lo habían hecho juntos. Esa noche, de regreso en casa, se sentaron alrededor de la mesa, compartiendo una cena sencilla pero llena de risas y anécdotas. Por primera vez, Roberto sintió que no eran solo un grupo de personas intentando reconectarse. Eran una familia. A veces, los proyectos más significativos no son los que construimos con nuestras manos, sino los que edificamos con el corazón. ¿Quién no ha descubierto en el trabajo conjunto una manera de acercarse a los demás? Había pasado un año desde que Roberto Herrera se encontró inesperadamente con Carmen y sus hijos en el aeropuerto. Sentado en la sala de su casa, observaba una fotografía que Jorge había tomado del equipo durante la inauguración del proyecto familiar. Era un retrato simple, pero capturaba algo profundo, la conexión que habían construido juntos. Sonrió, recordando el camino que los había llevado hasta allí. Miguel entró al salón, cargando un libro de estrategias de ajedrez. Era su hábito revisarlas antes de sus torneos, pero esta vez tenía un propósito distinto. «Papá, quiero que me ayudes con esto. Hay una jugada que no entiendo del todo», dijo, extendiendo el libro hacia Roberto. «¿Estás seguro de que quieres que te ayude?», bromeó Roberto, recordando los comentarios de Miguel sobre su nivel en ajedrez. «Solo por esta vez», respondió Miguel, sonriendo. Mientras discutían la jugada, Jorge apareció con una gran hoja de papel en las manos. «Papá, necesito tu opinión. Estoy trabajando en un mural para la escuela, y no estoy seguro de los colores». Roberto dejó el libro por un momento para estudiar los bocetos de Jorge. Los colores vibrantes y las formas fluidas parecían contar una historia. «Es impresionante, Jorge. Pero tal vez podrías agregar más sombras en esta parte para darle profundidad», sugirió. Jorge asintió, considerando el consejo. En la cocina, Carmen estaba preparando café cuando Daniel entró con su laptop. A pesar de su habitual actitud reservada, había algo diferente en él. Se había convertido en el encargado de diseñar la página web para el proyecto familiar, y sus habilidades habían florecido. «Mamá, creo que terminé el diseño. Pero quiero que papá lo vea antes de subirlo», dijo, mostrando una de las pocas veces que aceptaba buscar la aprobación de Roberto. Carmen sonrió y acarició su cabello con ternura. «Ve a mostrárselo. Estoy segura de que le encantará». Esa noche, la familia se reunió alrededor de la mesa para cenar. Habían pasado muchas cosas desde aquella primera conversación incómoda en el aeropuerto, pero ahora sus interacciones eran naturales, cargadas de risas y momentos genuinos. Roberto observó a sus hijos, cada uno brillante en su manera única, y sintió una gratitud que no podía expresar con palabras. «¿Qué les parece una escapada este fin de semana?», sugirió Carmen mientras servía la comida. «¿Otra aventura?», preguntó Jorge, levantando la vista de su cuaderno de bocetos. «Claro, podríamos ir a explorar algo nuevo. Siempre es bueno empezar nuevos proyectos con una mente despejada», agregó Roberto. Miguel asintió con entusiasmo, mientras que Daniel hizo un comentario sarcástico que provocó risas alrededor de la mesa. Más tarde, cuando todos se habían retirado a sus habitaciones, Roberto se quedó solo en la sala, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como reflejos de todo lo que había cambiado en su vida. Había cometido errores, perdido tiempo, pero también había ganado algo invaluable, la oportunidad de construir algo nuevo con sus hijos. A veces, la vida nos sorprende con segundas oportunidades, con caminos que no esperábamos recorrer. ¿Quién no ha descubierto que, incluso en medio de lo inesperado, podemos encontrar nuestra mayor fortaleza en las personas que amamos? Y así, mientras la noche envolvía la ciudad, Roberto supo que esta historia apenas comenzaba.